Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este espacio que el Señor nos regala para poder sumergirnos en el misterio de su palabra. ¿Sabes que el lenguaje humano es esencial en la comunicación? Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Eso sí, el lenguaje no es solamente las palabras que usamos, son también nuestros gestos, nuestras miradas. Todo nuestro ser habla cuando intentamos comunicarnos. Y nuestro lenguaje, especialmente el lenguaje verbal, posee una gama muy variada de sonidos, de timbres, de tonalidades, de pausas, de acentos. De ordinario, el lenguaje es acompañado por gestos muy expresivos. A veces las palabras sobran. Es suficiente una mirada, es suficiente un abrazo, un gesto sencillo. Con frecuencia son esenciales las palabras, porque la palabra revela al que la pronuncia. Es el lazo de comunicación humana, unifica pero también disgrega, incide en todo el ser del hombre. El oír y el hablar son necesidades vitales del hombre. La palabra opera siempre, por supuesto, como palabra, como expresión. Y la causalidad de la palabra no es física. En la liturgia, en el culto, la palabra sacramental pertenece a lo que hoy se llama la palabra performativa, o sea, la palabra eficiente, la palabra que da forma a lo que no la tiene. Es esa palabra que repercute sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro, que afecta a un sector importante de la existencia personal, sobre todo en relación a un quehacer que va a tener una fuerte repercusión en la historia. Y para que estas palabras sean eficientes, se necesitan unas condiciones, ya que se mueven en el dilema de ser fructuosas o de ser estériles, de ser felices o de ser desgraciadas, de ser creadoras o aniquiladoras. Las palabras de un lenguaje meramente informativo son plenamente verdaderas o plenamente falsas. Para que las palabras eficientes obren, es necesario que por sí mismas sean correctas, sean íntegras, sean sinceras, sean coherentes por parte del que las está pronunciando. Es necesario que sean incisivas, que sean imperativas, también por el lado del que las está escuchando. Dios se comunica con palabras, y la revelación cristalizó en un libro que contiene las palabras de Dios, las Sagradas Escrituras. Es mucho más. Jesucristo es la palabra misma hecha carne. Por la palabra fueron hechas todas las cosas, y palabra de promesa es la palabra de Dios. Por esto, tener los oídos atentos a la palabra de Cristo y pronunciar palabras adecuadas en la reunión de los hermanos es una condición básica para el creyente. Por eso nuestra religión no solo es religión del libro, es religión
de la palabra. Vivimos de esa palabra que nos da forma, que nos da vida, que nos da el mismo ser. Te invito ahora a que escuches esta proclamación de la palabra de Dios del profeta Isaías. La tenés en el capítulo 35, versículos del 4 al 7. En esta palabra, Dios nos dirige un mensaje de esperanza. Él quiere curarnos de nuestras dolencias, Él quiere restablecernos en una comunión cada vez más plena con Él y también con nuestros hermanos. Una comunión para que podamos ser plenamente felices y para que seamos felices siguiéndolo a Él. Para seguirlo tenemos que tener fe en su palabra. Escucha lo que dice el profeta. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Los oídos del sordo se abrirán, la lengua del mudo cantará. ¿Sabes que los capítulos 34 y 35 del profeta Isaías forman eso que se llama normalmente el pequeño Apocalipsis de Isaías? Unos párrafos que describen la victoria final de Dios contra el mal, que está personificado en Edom, que es uno de los enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Y el cambio que se produce en la historia es radical. Allí donde había desolación, donde había muerte, destrucción, ahora aparece la vida, aparece la abundancia. Y uno de los signos que muestran la presencia activa de Dios consiste precisamente en que los enfermos recobran la salud de una manera inesperada, de una manera sorprendente. Este texto de Isaías fue interpretado como un anuncio de los tiempos mesiánicos y justamente alimentó la esperanza de los israelitas. Y por esto, justamente, una de las capacidades atribuidas al Mesías era la de curar a los enfermos. Por eso Jesús atribuye a los signos de sanidad esta importancia fundamental. Qué importante es esta llamada a una nueva confianza en Dios que nos hace Isaías. Esta victoria sobre los enemigos con la que llega la liberación de Israel. Dios redime, Dios llega como Salvador, sana las debilidades del cuerpo. El máximo cumplimiento de esta profecía va a ser en Jesús. Durante siglos, los judíos habían contemplado todo su pasado, ampliando más y más el recuerdo de los prodigios realizados por Dios en la salida de Egipto. Y ahora tienen que mirar el futuro, tienen que mirar el porvenir, y se prepara una nueva salida, esta vez del exilio. Y a esta nueva salida la van a acompañar los prodigios que serán muy superiores a los prodigios del Éxodo. Por eso los profetas presentan con un énfasis tan grande estas esperanzas tan hermosas que tiene el pueblo en medio de acontecimientos que son muy modestos. Fíjate que este texto en concreto, más allá de las referencias a los portentos simples, se dirige a los creyentes de todos los tiempos. Se dirige también a los que hoy tienen ánimo para ser mucho más que oyentes pasivos en la iglesia. Cuando los creyentes nos reunimos en comunidades reducidas, tratamos de reanimar a una iglesia sin fuerzas, o cuando nos comprometemos
en un esfuerzo para levantar la sociedad en la que estamos viviendo, Dios mismo nos invita a tener esperanza. Dios mismo nos invita a tener optimismo, paciencia, esperanza, porque nuestro Dios es un Dios que nos anima a mirar siempre hacia adelante. Te invito a que medites todo esto haciéndolo oración, escuchando este tema musical del dúo Legado, Despertar. Y sabes que poner tu confianza en Dios y entregarle tu esperanza es empezar a despertar de un letargo para ponerse a caminar por el camino de la vida. Ánimo, despertá hoy, en este momento, despertate a la vida de Dios. Ver un milagro para saber que existes tú. No necesito tocar tu mano para sentirte alrededor. No necesito mirar tu rostro para saber que bello sos. No necesito más duda de ti, Señor. No necesito, pues tú vives en mí, mi adoración, y nada cambiará este amor. No necesito contar estrellas y que me digan dónde estás. No necesito soñar contigo, pues eres hoy mi realidad. Eres mi cielo, eres mi tierra, eres mi vida y mi verdad. Eres el sabio que robó mi corazón. No necesito, pues tú vives en mí, mi adoración, y nada cambiará este amor. Nada cambiará mi amor por ti. Los cielos y la tierra se abrirán. Oh, nada cambiará este amor por ti. Y el mundo entero podrá despertar. Oh, nada cambiará mi amor por ti. Los cielos y la tierra se abrirán. Nada cambiará este amor por ti. Y el mundo entero podrá despertar. Y nada cambiará mi amor por ti. No, no, nada. No necesito contar estrellas y que me digan dónde estás. No necesito más duda de ti, Señor. No necesito, pues tú vives en mí, mi adoración, y nada cambiará este amor. No, nada. Los cielos y la tierra, mi mundo entero. Nada, nada.
Ora conmigo ahora con el Salmo 145, que dice así en su antífona: Alaba, alma mía, al Señor. El Señor hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Hay una primera lectura que podemos hacer de este salmo y la hacemos con el pueblo de Israel. Este salmo es un himno del reino de Dios. Sabés que a partir del Salmo 145 hasta el último, el 150, tenemos una serie que se llama El último Jalel, porque cada uno de estos 6 salmos comienza y termina con Aleluya. Y en esta forma todo el Salterio, el libro de los Salmos, el libro de oración de Israel, termina en una especie de ramillete de alabanza. Recordá que la palabra Aleluya significa en hebreo alabad a Yahvé, alabad a Dios, alabado sea el Señor. El libro de los Salmos nos invita justamente a vivir en esta alabanza. El salmista canta el amor de Dios en una especie de carrillón festivo, más sensible justamente en hebreo por la repetición 9 veces de una misma construcción gramatical que se llama participio hímnico. Dios que ha creado los cielos, que mantiene su fidelidad, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Yahvé, que libera a los prisioneros. Yahvé, que abre los ojos a los ciegos. Yahvé, que endereza a los encorvados. Yahvé, que ama a los justos. Yahvé, que guarda a los peregrinos, que protege al huérfano y a la viuda. Y en esta traducción quisimos hacer sensible justamente esta sonancia final que crea ese efecto de balanceo, como el de campanas que suenan. La misma sílaba vuelve al final de cada verso como una rima. Imagínate 2 coros que se contestan haciendo eco. Y fíjate esta especie de letanía de desgraciados, de pobres, a los cuales de repente Dios viene a ayudar. Los oprimidos, los hambrientos, los prisioneros, los ciegos, los abatidos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, todos los pobres, todos los desamparados, todos los que están sufriendo, ahora encuentran la alegría de la presencia de Dios en sus vidas. Pensá en toda esta desgracia del mundo que conmueve a Dios y observa esta triple afirmación de pertenencia. Mi Dios, su Dios, tu Dios. Qué familiaridad tan admirable. Qué importante pedirle al Señor que también yo pueda tener esta familiaridad con Él. Una segunda lectura que podemos hacer de este salmo es una lectura con Jesús. Nada impide poner este salmo en boca de Jesús, porque parece justamente que escucháramos el Evangelio. Jesús, lejos de contar en los poderes mundanos, fíjate que deliberadamente se pone él mismo del lado de los pobres. Desde el pesebre hasta la cruz, se pone del lado de los pobres y se apoya únicamente en el Padre. Muchos milagros de Jesús fueron el cumplimiento de esta palabra. La multiplicación de los panes para los hambrientos,
la devolución de la vista a los ciegos, la liberación de los prisioneros del pecado. A la sala de la gran fiesta mesiánica están justamente invitados los pobres, los lisiados, los encorvados, los ciegos. Son los primeros invitados. Pensá que, igual que en este salmo, Jesús también pronunció las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuyo auxilio es Dios. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. Y a estas bienaventuranzas le corresponde también una maldición, igual que en el Salmo. Deja extraviar a los malvados. Ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Jesús repitió con frecuencia, con este salmo, que la vida materialista conduce a la nada. Acordate lo del rico que quería ampliar sus graneros. No confíen en los poderosos, ellos vuelven a la tierra y ese día sus proyectos se desploman. Pensá que es obvio, por lo tanto, que la liturgia relacione este Salmo 145 con el Evangelio de San Marcos, Marcos 12, 38, 44, justamente por esa alusión a la viuda pobre que Jesús exalta, por la alusión a los escribas, a los poderosos de la época, que dice, devoran los bienes de las viudas, mientras que Dios sustenta a la viuda y al huérfano, porque Dios es un Dios que se ocupa de los pobres. Y una tercera lectura que hacemos es la lectura con nuestro tiempo. Alaba al Señor, alma mía, aleluya. Quiero alabar al Señor toda mi vida. ¿Sabés alabar? ¿Tenés la alabanza de Dios en tu boca siempre? ¿Sabés dar gracias por todas las maravillas del amor de Dios en tu vida? No confíen en los poderosos, incapaces de salvar. ¿Cómo apoyarse en el hombre, que es hijo del polvo? Un hijo de Adán sacado del barro. Por alto que esté, por grande, por más inteligente que sea, un día tiene que volver al polvo. Y en esto no hay ninguna exageración. No hay ningún pesimismo. Es simple, es evidente, es la verdad. Solo Dios puede salvarnos, solo Dios puede salvarte. No hay salvación en ningún otro. Lo dice Hechos 4:12. No hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Señor, concédenos esta felicidad profunda. Haz que creamos, Señor, que allí, que únicamente allí está la felicidad estable, que nada, que absolutamente nada puede lastimar, puede empañar esto. Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay allí. De tiempo en tiempo es bueno cerrar los ojos y evocar todo este gran universo creado. Decir al menos que es fantástico, que es hermoso, que es una hermosa noche sin nubes, que hay que mirar las estrellas, imaginarse las galaxias, pensar en la vida que bulle en millares y millares de seres sobre la tierra y en el fondo del mar, el que guarda fidelidad eternamente. Seguidamente, luego de evocar el poder creador, fíjate que el salmista pasa, sin previa advertencia, como la cosa más natural, a esa fidelidad amorosa y eterna de Dios. Uno lo podría imaginar lejano a este gran Dios del universo. Muchos filósofos hacen esto. Pero escuchad, dice, Él se ocupa con predilección de los pequeños, de los maltrechos, de los despreciados, de los desgraciados, y para ellos reserva todas sus bendiciones. Hace justicia
da, libera, abre, levanta, desata, protege, sostiene. Solo los orgullosos, los autosuficientes, reciben una maldición. Basta abandonarlos a su propia suerte. Basta dejar que se extravíen. Van hacia el polvo porque rechazan un destino divino, ese destino eterno que se les ofrece. Si Dios se interesa por los desgraciados, por los pobres, ¿te preguntaste cómo es tu corazón? ¿Qué estás haciendo vos? Proteger, guardar, curar, levantar, sostener. Dios le confió al hombre sus propias tareas. Si el hombre es este humilde polvo inconsistente, que tiene esta dignidad tan admirable de poder imitar a Dios, qué importante es descubrirlo. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, decía Jesús. Fíjate que en las palabras de este salmo, todo el compromiso del cristiano por la promoción humana y por el desarrollo y por el servicio está inserto, tanto a nivel personal como colectivo. Porque el Señor reinará de generación en generación. Jesús nos enseñó a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo te pido, Señor, que se haga tu voluntad en todos los grupos humanos a los que pertenezco. Seguí orando esto con este tema musical. Tú eres la razón. Si me siento en soledad, si no hay nadie en quien yo pueda confiar, si no tengo refugio ni lugar a donde ir, mis ojos ya no ven y no hay razón para vivir, pienso en ti. Por la cual sigo caminando y no me vuelvo atrás. Tú eres la razón, solo tú eres mi vida y mi esperanza. En ti he puesto mi confianza, Señor. Cuando yo contemplo un bello atardecer, miro al cielo, porque no puedo comprender que tu amor es tan profundo y no hay manera de expresar la gratitud que siente mi alma cuando tú conmigo estás. Pienso en ti. Por la cual sigo caminando y no me vuelvo atrás. No me vuelvo atrás. Eres la razón, eres mi vida y mi esperanza. En ti he puesto mi
razón, eres mi vida, mi esperanza, en ti he puesto mi confianza. Mi Señor, tú eres la razón por la cual sigo caminando y no me vuelvo atrás. Eres la razón, tú mi Dios, eres mi vida y mi esperanza. Eres mi vida, Señor. Quiero que escuches ahora un texto tomado de la carta del apóstol Santiago. Lo encontrás en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, en el que se nos habla de la acepción de personas, una especie de vicio que a veces encontramos incluso en nuestras comunidades. Escucha lo que dice el apóstol. Hermanos, no junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica, uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos, y el otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al otro, en cambio, le dicen, estate ahí, de pie, o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? El autor de la carta, fíjate, establece acá un principio general. La fe en Jesucristo, el único Señor de todos los creyentes, no se compagina con la acepción de personas. Por lo tanto, no tenemos que estimar a los hombres por lo que aparentan o por lo que tienen, sino verdaderamente por lo que son delante de Dios. Y para que nadie se haga el sordo, aclara justamente su pensamiento con un ejemplo que bien pudo haber ocurrido entonces, y que yo te puedo decir también ocurre hoy, por desgracia, en muchas de nuestras iglesias. La acepción de personas se hace práctica, no ya en el templo, sino en general en la vida de la iglesia. Es un escándalo, es un desconocimiento de Cristo, el Señor, que se identificó con los más pobres. Los criterios del mundo son muy distintos de los criterios cristianos. La máxima del mundo es esta: tanto tienes, tanto vales. Pero Jesús llamó bienaventurados a los pobres. Si nosotros halagamos a los ricos y despreciamos a los pobres, nos apartamos en la práctica de la verdadera religión. Y ya podemos decir, no somos discípulos consecuentes de Jesús. Si Dios ha elegido a los pobres del mundo y los ha hecho herederos del reino, ellos son los verdaderos ricos en la fe. Y por lo tanto no somos nosotros los que honramos a los pobres cuando los sentamos en un lugar preferente. En realidad podemos decir que son ellos los que honran con su presencia nuestra asamblea litúrgica. Los que aman a los pobres aman a quien Él los ha elegido, aman a Dios. Y entonces pueden esperar también las promesas del reino, pueden sentarse con los pobres en el banquete del reino. Pero hay que tener cuidado en no confundir los honores litúrgicos, por ejemplo el lavatorio de los pies a los 12 ancianos, el día del Jueves Santo,
con ese auténtico amor a los pobres. El trato que reciban los pobres en nuestras asambleas litúrgicas no puede ser otra cosa que el compromiso real de estar con ellos, de luchar con ellos en otras asambleas en las que también se ventila el pan de la justicia. Porque el rechazo de la acepción de personas dentro de la Iglesia, ¿sabes?, nos está obligando a defender la igualdad de las personas en todos los demás ámbitos de la vida humana. Uno de los temas más presentes en la carta del apóstol Santiago es el conflicto que hay entre ricos y pobres. Y este texto que te acabo de proclamar pone de relieve justamente las diferencias existentes entre ricos y pobres, y critica, sobre todo, que esta situación se produzca también en el seno de la comunidad cristiana. Este es el escándalo propiamente dicho. Y acá está pidiendo Santiago a todos los cristianos que traten a todos con el mismo criterio, que no se dejen influir por las apariencias, que no se dejen influir por las condiciones sociales o por las condiciones económicas de cada uno. Hay que tener en cuenta que en el siglo I se estaba acentuando ya la división entre ricos y pobres en el Imperio Romano entero, en todas partes, y en especial dentro de las ciudades. Y es justamente en este contexto donde el autor añade una reflexión sobre cuál es la auténtica riqueza. Porque Dios ha elegido a los pobres para hacerlos de verdad ricos. Y por otro lado, si se hacen distinciones entre las personas, se deja de cumplir el precepto fundamental de la ley que manda justamente amar siempre al prójimo como a uno mismo. Esto es lo que nos enseñaba Jesús. Y en este contexto, Santiago añade una reflexión sobre cuál es la auténtica riqueza. ¿Cuál es? Dios eligió a los pobres para hacerlos verdaderamente ricos. Y por otro lado, si se hacen distinciones entre las personas, deja de cumplirse el precepto fundamental de la ley que manda siempre amar al prójimo como uno mismo. Es interesante notar que este pequeño fragmento contiene una de las únicas menciones de Cristo que encontramos en toda la carta, y que en general tiene un tono muy judío y poco específicamente cristiano, pero menciona a Cristo justamente hablando de esto, de la imposibilidad de la acepción de personas entre nosotros. Esta página se llegó a ser famosa, enseñando sobre todo cómo tenemos que tratar a los pobres y concretamente cómo tenemos que poner el orden en nuestras asambleas litúrgicas. Y aunque no sea el tema central de la reflexión, hay que recoger esta lección del apóstol como si fuera un examen de conciencia. ¿Se puede decir que están totalmente libres nuestras asambleas de la sospecha de acepción de personas? ¿Tratamos igual a un pobre, a un emigrante, a un desconocido, que a uno de buena posición económica o a un amigo cuando se acercan a nuestra liturgia dominical, cuando nos encargan un casamiento, un bautismo, una primera comunión o un funeral? En la liturgia no se hará acepción de personas, ni por condición social, ni en las ceremonias, ni en los ornamentos exteriores, en ningún momento. Y por lo que escribe Santiago, la tentación de los favoritismos parece que es muy antigua, y no solamente en la liturgia, sino también afuera, en la acogida, en la cercanía, en el saludo, en la disponibilidad del sacerdote o de los equipos animadores de la comunidad. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos unos de otros. El Señor no hizo acepción de personas a la hora de salvarnos. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este tema musical del dúo Legado, Amigo Fiel.
profundas me libraste a mí, me has rescatado del enemigo, Dios, mi roca firme tú, refugio fiel. Tú me has llenado con tu presencia, a a ti alabaré, amigo fiel, a ti yo cantaré, amigo fiel. Te amo Dios, refugio de mi ser. Te amo Dios, mi libertador. Te amo Dios, tu diestra me sostiene. eres la voz de mi salvación, amigo fiel. Del cielo vi tu mano extender, de aguas profundas me libraste a mí. Tú me has sacado de las tinieblas, sí, eres mi lámpara, siempre me alumbrarás. Tú me has llenado con tu presencia, a ti alabaré, amigo fiel, a ti yo cantaré, amigo fiel. Te amo Dios, refugio de mi ser. Te amo Dios, mi libertador. Te amo Dios, tu diestra me sostiene. eres la voz de mi salvación, amigo fiel. En mi angustia clamé a ver tu rostro, y al ver mis lágrimas me ceñiste con tu amor. Te amo Dios, refugio de mi ser. Te amo Dios, mi libertador. Te amo Dios, Tu diestra me sostiene. eres la voz de mi salvación, amigo fiel. Eres la voz de mi salvación, amigo fiel. Amigo fiel. Quiero que escuches ahora con atención una palabra del Evangelio de San Marcos. La encontrás en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Y dice así: Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo:
Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban, y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La curación del sordomudo es un relato de milagro que es exclusivo del Evangelio de Marcos y que tiene todas las características típicas de este tipo de relatos de los milagros. Incluso algunos elementos que a algunos le podrían parecer casi de carácter mágico. Fíjate, el episodio es una nueva muestra justamente de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel capaz de hacer que los sordos oigan, es capaz de hacer que los mudos hablen. Es uno de los signos que más frecuentemente se asocian a la presencia del Mesías y a la acción de Dios. Y todos estos gestos, podríamos decir más bien pintorescos, que Jesús hace, de ninguna manera significa que él tuviera alguna dificultad para hacer un milagro, sino que se trata de una manera de indicar este despertar progresivo de la fe del enfermo. Algunos de estos gestos se van a repetir también en la curación del ciego de Betsaida, en Marcos 8, 2:26, que también es exclusivo de Marcos. Ante todo, fíjate, Jesús se lleva al enfermo a un lugar solitario y con esto sugiere que él no busca el espectáculo, que él no busca la admiración de las masas. Lo primero que hace es el gesto de meter su dedo en las orejas del enfermo, y sin duda se trata como de un modo de indicar el lugar de la enfermedad. Y después le toca la lengua con saliva. La lengua es el otro lugar de la enfermedad, mientras que la saliva era considerada en los tiempos antiguos como un medio terapéutico muy eficaz. Otra cosa, Jesús eleva los ojos al cielo. Y esto, fíjate, es un signo de confianza en Dios. Es un signo de la oración de Jesús. Se trata del mismo gesto que había hecho antes de la multiplicación de los panes. Y ese suspiro podría ser una manifestación de la propia sensibilidad que Jesús tiene frente a los sufrimientos humanos. Y junto con los gestos también encontramos palabras de Jesús. Y una que después pasó también a la liturgia de la iglesia, el Efetá, la transcripción de un término arameo que recuerda en apariencia esas palabras incomprensibles que usaban los curanderos de la época, pero que en realidad tiene un significado muy distinto, porque se trata de la lengua habitual de Jesús. Y el Evangelio nos da la traducción. La acción de Jesús logra de inmediato la curación del enfermo. Y este hecho pone de relieve la fuerza de la palabra de Jesús, que es suficiente para curar. Incluso en un caso como este, en que va precedida por una serie de gestos. La palabra de Jesús es una palabra que tiene poder para arrancarnos de todo lo que nos mata. Y hay otra cosa que quiero que notes en este texto. Queda situado en tierra pagana. Y esta es la muestra del acercamiento de Jesús a los que no son judíos. Y es la muestra del destino universal que tiene la salvación que Jesús trae. De hecho, todo el itinerario geográfico que describe este texto es difícil de imaginar sobre el mapa. Y muy probablemente la única finalidad que tiene Marcos con toda esta descripción geográfica es la de situar a Jesús en territorio pagano, para mostrar que Él vino a salvar a todos. Y en este sentido entonces podemos ver en ese sordomudo pagano
la imagen de todos los pueblos que están alejados de la alianza, por lo tanto que no conocen la palabra de Dios. Están sordos porque no escuchan, y están mudos porque no pueden alabar a Dios. Y Jesús, cuando le devuelve al enfermo la capacidad de oír y de hablar, entonces lo está haciendo apto para escuchar la voz de Dios, lo está haciendo apto para escuchar su palabra. Los paganos reciben el anuncio del Evangelio y se convierten entonces en misioneros cristianos. Jesús cura al sordomudo y le devuelve el habla y le devuelve el oído. ¿Cuántas veces aparece en el Evangelio dando ánimo? ¿Cuántas veces aparece curando a los que padecen enfermedades de todo tipo, o soledad o tristeza? Y con razón la gente reacciona. Y reacciona exclamando: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y más tarde, fíjate que Pedro resume su catequesis sobre Jesús en Hechos 10:39. Pasó, dice, haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. El profeta Isaías había enumerado las miserias humanas que Dios tiene que curar. Especialmente hablaba de los sordos y de los mudos, de los cobardes, de los ciegos, de los cojos, de los que se encuentran secos, de los que están como terrenos desérticos. Y el Salmo que escuchaste, haciendo eco de Isaías, le da ánimo a otros, a los cautivos, a los que ya se doblan, a los huérfanos, a las viudas, a los peregrinos. Es una visión muy realista de los males que podemos padecer los seres humanos, tanto en su sentido físico como en su equivalente espiritual, porque no solo hay cegueras o sorderas o rengueras físicas, las hay también espirituales, hay parálisis espiritual. Nosotros que leemos al profeta después de Cristo, entendemos mejor este grito de confianza, este grito de ánimo que le está dando. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman, miren que su Dios viene en persona y los salvará. Y los planes de Dios son planes de vida, son planes de salud. A la miseria humana responde Dios con esa misericordia infinita que tiene, que nos manifestó en Cristo Jesús y que tiende la mano a toda persona que sufre, y la tiende para curarla, la tiende para darle esperanza. Y ahora es la comunidad cristiana la que cura. Lo que hizo Jesús durante su vida terrena, ahora lo tiene que seguir haciendo la comunidad, o sea, nosotros, vos, yo. Como Jesús fue el sacramento, el signo visible del amor de Dios que cura, que salva, ahora los cristianos tendríamos que ser estos sacramentos, estos signos visibles de ese amor de Dios y de ese poder curativo de Jesús, intentando remediar esos males que pueden padecer las personas que viven a nuestro lado. La Iglesia oficialmente ya lo hace, con la palabra, con los sacramentos, perdona, cura, evangeliza, le comunica esperanza a los pobres, a los que sufren. La pregunta es: ¿y cada uno de nosotros qué hacemos? Y no hace falta que hagamos milagros, pero pensá a cuántos enfermos y a cuántos débiles podemos atender a lo largo de nuestro camino, dándoles, en nombre de Jesús, ánimo y salud. Aparece un gesto muy importante aquí, el efetá, ábrete, que se usa en el bautismo. Esa palabra que emplea Jesús, que toca los oídos y la lengua y los cura. Cuando el sacerdote toca la boca y el oído del bautizado y le desea que a lo largo de la vida oiga lo que tiene que oír, la palabra de Dios, y que hable de parte de Dios, que cante las alabanzas a Dios, que dé testimonio de la fe para que los otros también puedan escuchar y convertirse. Un cristiano tiene que saber escuchar, un cristiano tiene que saber hablar, a su tiempo. Tendrá que curarnos también a nosotros Jesús
de alguna clase de sordera o de alguna clase de mudez para que seamos verdaderamente sus discípulos? Pensá un poquito en todo esto y oralo escuchando este tema de Miguel Ángel Guerra. Supe que estabas ahí. Te busqué en silencio, un rubio amanecer, en el claro espejo del lago que al correr repetía tu nombre en mi oído sin querer, y te sentí conmigo y mi vida te entregué, y te encontré en cada calle del cielo. Supe que estabas ahí, entre las nubes que soplaba el viento. Sin verte yo te sentí, supe que estabas ahí. Solo abrir los ojos bastó para entender que el amor comienza a partir de la fe. Pude correr el velo del pecado para ver cómo es tu amor de inmenso, y mi vida te entregué, y te encontré en un abrazo de amigo. Supe que estabas ahí, en esa madre que mece a su niño. Sin verte yo te sentí, supe que estabas ahí. Sé que caí 1000 veces en mi vida por no ver que tu mano extendida me decía: solo ven. Y hoy quiero darte mi vida en silencio. Quiero contigo vivir. Te encontré un día, fue todo misterio. Sí,